Buenas tardes, mi nombre es el profesor Ricardo Romero, soy profesor de historia del nivel de secundaria y bueno, esta es la primera vez que voy a dar clases virtuales. Espero que estas clases que nosotros los profesores vayamos a hacer durante toda esta cuarentena les sirva bastante. Recuerden respetar siempre la cuarentena y esperamos que todos se encuentren muy bien en casa eh, para poder volver a vernos. ¿Está bien? Y bueno, sin más preámbulo vamos a empezar con nuestra primera clase. Bien, aquí tenemos nuestro boletín. Bueno, yo tengo el boletín virtual y tenemos el primer tema de historia del Perú, que es el tema uno, ¿no? De historia en primero y secundario. Empezamos con el tema de humanización porque es, digamos, el pie a todo nuestro proceso histórico mundial. Ustedes pueden hacer uso del boletín. Pueden leer la información que se encuentra aquí. Acá hay bastante información valiosa, interesante también. Está bien. Pero también pueden hacer uso de el resumen. El resumen que yo hago y que también pues es la clase en sí. Luego con el fin de que ustedes puedan entender mejor el tema, ¿no? Porque cuando nosotros leemos el boletín hay algunas cosas que a veces no entendemos porque hay conceptos que todavía no manejamos, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo. Entonces, el tema número uno también le he hecho yo un resumen para que se pueda entender mucho mejor. Voy a utilizar ahora el resumen porque esto es lo que yo les voy a explicar en clase. Y así tal cual, quiero que también más adelante lo puedan repasar, ¿no? Este video lo pueden volver a ver cuando finalice. Así se pueden ayudar bastante. Bien, ¿qué es la humanización? La humanización es un proceso evolutivo que ha llevado el ser humano para convertirse en lo que actualmente es. Pero no todo el tiempo se creía que era así, ¿no? No se creía que nosotros pasábamos por una evolución, sino que nosotros toda nuestra vida habíamos sido así. Y hay una teoría que trata de explicarnos esto, es la teoría creacionista, de la cual no vamos a hablar hoy día, pero quiero mencionarla. La teoría creacionista es la teoría que nos dice que el ser humano ha sido producto de la creación divina. ¿Qué creación divina? ¿Cuál divinidad? Bueno, hay varias divinidades que se hablan en diversas comunidades a nivel mundial. Por ejemplo, el cristianismo actual defiende la teoría de que Jehová, Yahvé o como quieras llamarle, él es el que creó al primer hombre en el planeta, que es Adán, ¿no? Y a la mujer que es Eva. Y al final, bueno, ya saben la historia, ¿no? Podemos leer el Génesis y ahí está. Pero también hay otras culturas que también hablan de que un dios apareció un día y dio vida al ser humano, ¿me entiendes? Entonces, hay diversas culturas en el mundo que hablan lo mismo, ¿no? Distintos nombres, distintas historias, pero hablan de eso, de la creación de un ser humano. Aquí, por ejemplo, en la zona andina también tenemos esos mitos y leyendas, ¿no? Pero ahondar en ello sería demasiado. Ya habrá tiempo para nosotros poder verlas poco a poco cuando vemos las culturas peruanas. Vamos a centrarnos en lo que actualmente venimos a hacer, que es la teoría evolucionista. Aquí la teoría evolucionista explica de que el ser humano, como les dije, proviene de una evolución. ¿Quién es el primero que da una teoría evolucionista? Habla de la evolución de los seres vivos, igual el ser humano. Jean-Baptiste de Monnet. Jean-Baptiste de Monnet es un naturalista francés que propone la primera teoría de evolución biológica. Lo subrayo ahí para que tú puedas entender mejor. Evolución biológica. Los seres vivos evolucionaron. ¿Cómo? Les explico. Dice que los organismos evolucionan de formas simples porque se adaptan al ambiente. Se adaptan al ambiente. Adaptación. Ese concepto es el que quiero hablar ahorita. Adaptación significa que hay algunas especies que tienen la característica, una fuerza inigualable, digamos, una necesidad de sobrevivir, una capacidad de supervivencia que hacen que su cuerpo evolucione, cambie. ¿Cambie con qué? ¿Y por qué? Por los cambios climáticos. Los cambios climáticos generan cambios en las especies. Es por eso que algunos se adaptaron y otras especies no. Las que no se adaptan no sobreviven, pues obviamente se extinguen.
Las que sí se adaptan, estas son las que van a generar nuevas especies y son las que vemos en el planeta actualmente. Jean-Baptiste de Monnet decía que nuestro cuerpo está compuesto por diversos órganos que nosotros utilizamos para sobrevivir. Pero si bien utilizamos órganos, hay algunos que no los utilizamos o los dejamos de utilizar con el pasar del tiempo. Y estos órganos que dejamos de utilizar se van a extinguir o desaparecen de nuestro cuerpo, mientras que un órgano que nosotros diariamente y constantemente con el pasar de los años utilizamos y utilizamos, esto más adelante, millones de años más adelante, va a tratar de cambiarse, desarrollarse para adaptarse al ambiente, porque te sirve. En cambio, lo que no te sirve, desaparece. ¿Entiendes? Eso es lo que trató de explicar Jean-Baptiste de Monnet. Ahora vamos a ir en la parte de abajo porque no les voy a poner yo imágenes por las puras, esas imágenes están por algo. Por ejemplo, la primera imagen, la que está en el centro, habla de adaptación y selección natural. Primero hablamos de adaptación, ¿no? La especie se adapta. Por ejemplo, aquí vemos a una jirafa de cuello corto. Esta jirafa de cuello corto se adapta y como necesita que su cuello sea más grande porque no alcanza las otras ramas de los árboles más altos para sobrevivir, necesita desarrollarlo. Entonces sus sucesoras van a ir desarrollándolo poco a poco hasta llegar a ser lo que son las actuales jirafas de cuello largo. ¿Y por qué necesitó estirar su cuello? Porque bueno, como te dije, necesitaba alimentarse. La necesidad hizo que esto suceda. Y esto no se dio de la noche a la mañana, esto se da generación tras generación. Imagínate una pareja de jirafas de cuello corto, tienen crías, digamos que tienen un conjunto de 6 crías, y de esas 6, una de ellas sale con un cuello más largo que las otras. Y esta que tiene un cuello más largo que las otras, o sea, la rara, esta sobrevive, porque tiene un cuello más largo que hace que pueda comer más, pueda alcanzar árboles que son inaccesibles para sus hermanas. Entonces sus hermanas en un tiempo van a tener que extinguirse porque no alcanzan esa comida. En cambio su hermana la rara sí, sí puede porque tiene un cuello más largo y hace que ésta pueda comer más. Y esta, como ya tiene en sus genes ese cambio, lo va a pasar a sus crías cuando ésta se reproduzca. Entonces el cambio genético se mantiene, esa característica se mantiene con el pasar del tiempo y va a desarrollarse cada vez más, ¿no? Y así pasamos a lo que vemos en la imagen, ¿no? De una jirafa de cuello corto a una jirafa de cuello largo actual. Lo mismo pasó con el mamut, por ejemplo, el mamut en la era del hielo necesitaba pelaje, pero como ahora estamos en la era del calentamiento, o sea, ya no estamos en la era del Pleistoceno, que es la era del hielo, sino estamos en la era del Holoceno, aquí ya no necesita pelaje. Por eso que esos mamuts de pelaje grande y cuerpo robusto ya no existen, porque dieron vida a otras especies que son ahora sus sucesoras. Por ejemplo, el elefante. Físicamente es parecido, solo que más pequeño y sin pelaje. Bueno, tienen pequeños vellos y pelajes ahí, pero no es gigantesco, ¿no? No es grotesco lo que tiene. Es así como se da la evolución. Bien, pasemos al siguiente. La teoría de Charles Darwin. Porque Charles Darwin también propuso una teoría y dijo una teoría un poco más cercana a lo que vamos hoy. Porque él dijo que si bien las especies de seres vivos evolucionan, también lo hace el ser humano. El ser humano también lo hace. ¿Ya? Él fue más directo. El ser humano también proviene de un antepasado común que evolucionó. Mira lo que dice. Naturalista inglés que propone que todas las especies de seres vivos han evolucionado a partir de un antepasado común. Todas las especies tienen un antepasado común. ¿Ya? O sea, un antiguo animal que fue, digamos, nuestro abuelo, ¿no? Y que dio vida a lo que somos ahora, mediante una selección natural. Él habló de selección natural, él dijo que la naturaleza selecciona quiénes son los que sobreviven. Porque la naturaleza, digamos, pone las reglas de juego. La naturaleza, lo que nosotros vemos, pone las reglas de juego. Pone una temperatura determinada, pone un clima determinado, un medio ambiente determinado. Y los que pueden sobrevivir a ese ambiente son los que
son los que más adelante se van a desarrollar. Los que no se mueren. Es decir, que la selección natural, así drásticamente, selecciona quiénes son los más aptos. Ellos sobreviven y los que no, se extinguen. Eso así de simple. Y él dijo que el ser humano, proviene de un antepasado común con los monos. Él dijo que teníamos un antepasado común con los monos, que de ese antepasado común surge los monos y el hombre. Y esto no va a ser bien recibido en la comunidad científica en aquel tiempo. Estábamos hablando del siglo XIX, aproximadamente mitad del siglo XIX. 1850, 1860, en aquel tiempo no era bien recibido eso. Todavía se creía que el ser humano provenía de una creación divina. Hay muchos que lo decían, la iglesia también lo decía, y bastante gente con bastante fe creía en eso. Y que Charles Darwin diga eso, pues la gente lo ridiculizó. Hubo revistas científicas donde ponían la imagen de Charles Darwin, o sea, la cabeza de Charles Darwin sobre el cuerpo de un mono. ¿Me entienden a lo que trato de decir, no? O sea, ridiculizaban a Charles Darwin porque decían que como él dice que el ser humano proviene de un mono, entonces pongamos su cabeza debajo de un mono para decir que el ser humano es medio mono. Así, tal cual. Y no lo hacían periódicos, lo hacían revistas científicas, científicas. Estoy hablando de revistas científicas netamente que hacían esto, porque no tomaron muy bien la teoría de Charles Darwin. Y decían que él estaba totalmente equivocado y que eso no puede suceder. Pero Charles Darwin, ¿por qué se avienta a decir eso? Debido a la similitud de los huesos que tenemos con ellos, que más adelante, debido al avance de las ciencias, van a apoyar esta teoría. La genética, avances en biología e incluso la arqueología que va a surgir un poco más adelante, van a apoyar que antes existían seres humanos antiguos que tenían la misma fisonomía que el ser humano actual, pero que son antiguos y tienen un poco de características distintas, pero son parecidos. Ahí está, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que Darwin se lanza a hacer estas ideas? Él hizo investigaciones, no es que se le ocurrió de la noche a la mañana. Él hizo un viaje alrededor del mundo para conocer todas las especies de seres vivos que existían, ¿no? El viaje del Beagle, así es como se llamaba. Ese viaje lo realiza Charles Darwin aproximadamente a principios de los años 50, 1850 estoy hablando, ¿ya? Y Charles Darwin realiza esas investigaciones de los seres vivos, investigaciones geológicas, etc. Aquí es donde él recopila bastante información para poder hacer su libro, el cual es conocido como El origen de las especies. Fue lanzado en 1859. ¿Está bien? Donde él afirma las siguientes ideas. Él dice que las especies cambian continuamente. Cuando hablo de las especies, estoy metiendo ahí dentro al ser humano, porque es lo que él hacía. Él metía dentro al ser humano. Consideraba pues como un ser vivo que también evolucionó. ¿Ya? Así que digo, las especies cambian continuamente. Eso quiere decir que el ser humano, así como las demás especies han cambiado, él también ha cambiado y seguirá cambiando con el tiempo. Seguirá cambiando con el tiempo. ¿Está bien? La evolución es lenta y constante. Claro, por eso nosotros no la observamos, porque es bien lenta. Claro, constante, no para, pero es lenta. Los cambios se ven millones de años después. ¿Ya? Sin saltos súbitos, dicen. Es lo que él decía, Darwin. Aunque algunas investigaciones recientes dicen que posiblemente sí se dio la evolución humana por saltos súbitos. ¿A qué me refiero con saltos súbitos? Cambios drásticos, a lo que la gente llama mutaciones. Mutación. ¿Qué es esto? Por ejemplo, ¿no? Una mutación, pongamos un ejemplo, digamos que un- una pareja de esposos tiene hijos y uno sale con una cabeza más grande que el otro. Pero no grande así, poco nada más, es gigante. Es una mutación. O digamos que nace uno con un brazo más. Es una mutación. Lo que pasa con las especies, según dicen algunos científicos, que
posiblemente ha sido la evolución por mutaciones, han sido saltos súbitos, que estas mutaciones les han servido para sobrevivir. ¿Está bien? Por esa razón que la ciencia sigue siempre avanzando, siempre sigue investigando, ¿ya? Y bueno, pues esperemos qué es lo que más adelante podamos aprender de ella. Bien, todo organismo tiene un antepasado común con otro. Claro, todo organismo tiene un antepasado común con otro. Los seres humanos, por ejemplo, tienen un antepasado común con los monos actuales. Dicen que era un antiguo primate que provenía del Purgatorius. El Purgatorius es el nombre de uno de los mamíferos que sobrevivió a la gran extinción, que más adelante lo voy a explicar, no se preocupen. Yo más adelante lo explico. Y la selección natural. La selección natural permite la supervivencia de los más aptos. ¿Se acuerdan, no? La naturaleza es la que escoge a los más aptos. Los más aptos sobreviven, los que no se extinguen. Factores que condicionaron la hominización. O sea, ¿qué cosa ayudó a que el ser humano evolucione y sea lo que actualmente es? Esas 4 características que he puesto ahí, que son las principales. Primero, Charles Darwin decía también que el ser humano pues tuvo que aprender a caminar en 2 pies, que antes pues caminaba en 2 patas, en 4 patas, ya caminaba en 4 patas, pero que tuvo que aprender a caminar en 2 pies para convertirse en lo que actualmente es. Obviamente no había en ese tiempo investigaciones científicas tan adecuadas como para que él pueda defender esa teoría. Más adelante recién se van a dar cuenta de eso. Pero pongamos estas 4 características como claves. Posición erguida, ¿qué cosa es? La posición erguida es caminar erguido, no encorvado, sino erguido. ¿Está bien? Caminar bípedo. Caminar bípedo significa caminar en 2 pies. El cuadrúpedo camina en 4 patas, el bípedo en 2 pies. Y ese es el ser humano. ¿Cómo llegó a caminar en 2 pies? Más adelante lo voy a explicar. Liberación de las manos y dedo pulgar oponible. Como nosotros tuvimos que liberar nuestras manos, o sea, antes imagínense que esto lo utilizábamos para caminar, pero cuando comenzamos a aprender a caminar en 2 pies, esto ya no lo utilizábamos para caminar. Teníamos que darle un uso distinto. Y por eso que muchos comenzaron a utilizar las manos, que antes se parecían más a los pies que las manos, a comenzar a agarrar objetos. Y poco a poco, como les contaba, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dijo Monet? Si un órgano comienzas a utilizarlo demasiado, con el pasar del tiempo evoluciona. Se desarrollaron las manos, ya no se parecen a pies, sino en realidad son dedos separados y podemos coger cosas con ellos. No son como pies. Imagínate agarrar algo con el pie, intenta hacerlo. Es imposible, pues, ¿no? Pero con las manos sí. Entonces se desarrolla. Y el pulgar oponible, ahí creo que he puesto pulgar oponible. El pulgar lo podemos oponer. Eso significa que podemos coger cosas. Si encontramos un vestigio arqueológico donde las manos nos demuestren que había una suficiente separación de los dedos para que pueda haber una oposición del pulgar, significa que podíamos coger cosas. Eso es lo que dijo. Vista estereoscópica y cromática, es decir, una vista de aproximadamente unos 180 grados podemos ver a los costados, si nosotros hacemos vistas a los costados, unos 180 grados quizás, ¿no? Y también cromática, quiero decir que vemos colores, podemos diferenciar colores. Esto nos ayudó bastante en la supervivencia, diferenciar colores. Y aumento de la capacidad craneana. Como el ser humano se alimentaba cada vez mejor cuando descubrió el fuego, por ejemplo, ya pudo cocinar su comida. Y esto hizo que la carne coccionada, pues al ingerirla, las proteínas se puedan absorber mejor. Y esto hizo que el cráneo sea grande y el cerebro obviamente sea un poco más grande. Y así las ideas son mayores, pues, porque cuando el cerebro es más grande, hay más neuronas y esas neuronas cuando hacen conexiones generan ideas. Así es como el ser humano pues es lo que actualmente es, con bastantes ideas y por eso sobrevivió, ¿no? Orígenes. Ahora sí vamos a pasar a los orígenes, porque si bien yo les decía que el ser humano y los monos tienen un antepasado en común, tenemos que saber quién es ese y de dónde proviene, cuándo apareció y por qué apareció. Veamos. Purgatorius.
es el nombre que hace un momento les acaba de mencionar. ¿Quién es? Es el mamífero que sobrevive a la gran extinción de las especies. Si ustedes recuerdan, el ser humano no es la primera especie que dominó el planeta bastante tiempo. Hay una que dominó más tiempo que nosotros, millones de años. Los reptiles, ¿cierto? Los grandes reptiles, los dinosaurios. Esos dinosaurios estuvieron en el planeta Tierra bastante tiempo, millones de años. No vamos a ponernos ahorita exquisitos a buscar, pero sí bastante tiempo estuvieron en la Tierra. Pero hace aproximadamente 65 millones de años atrás hubo una catástrofe donde un meteorito cayó en la península de Yucatán. Actualmente la península de Yucatán es México. Y ahí es donde provocó este desastre. Y bastantes dinosaurios murieron en el lugar del impacto. Las pocas especies que sobrevivieron fueron aquellas que estaban muy alejadas del lugar de impacto. Pudieron sobrevivir y estas son las que van a evolucionar. Por ejemplo, el Purgatorius, que era una especie de chimpancé, digámoslo así, ya un chimpancé primitivo sobrevivió y este pues pudo dar vida al ser humano más adelante. Prehomínidos. El prehomínido, ¿qué cosa es? Pre significa antes, homínido parecido al hombre o parecido al humano. Prehomínido. Los prehomínidos son los que descienden del purgatorio. Tienen una antigüedad de 18 millones de años y pueden llamarse los Ramapithecus y los Procónsul, que se encuentran en realidad en África. ¿Ya? Estos dos. Y estos posiblemente son los que van a dar vida más adelante a los homínidos, que estos sí son realmente considerados parecidos a los humanos. ¿Ya? Eh, los prehomínidos no tanto, porque habían algunos prehomínidos que todavía vivían en la rama de los árboles. Van a tener que dejar la rama de los árboles y vivir en la tierra, o sea, en el piso, y ahí es donde va a darse su proceso evolutivo. ¿Me entienden? ¿Y por qué un prehomínido como el Ramapithecus o el Procónsul tuvieron que dejar la rama de los árboles? Porque hubo una catástrofe inmensa en el África. Una catástrofe que generó una falla, una abertura, una quiebra, digámoslo así, en el continente, que separó el grupo de los primates. Los separó en dos grupos, uno al este y uno al oeste. Y la vida de los dos va a ser muy distinta. Les voy a explicar esto mejor con imágenes. Veamos una de las primeras imágenes aquí, es esta de acá. Lo que ustedes están viendo es parte de África. Donde está el cursor actualmente es el lado este y el otro el lado oeste. En medio está la falla del Rift. ¿Y qué es lo que generó la falla del Rift? No solamente un hueco, ya, sino también grandes montañas alrededor. Estas grandes montañas eran tan inmensas que provocaron de que las nubes que traen agua que traen lluvia, pues no pasen. Y ustedes saben que el planeta está en rotación y las nubes se mueven, pues no. Bueno, el planeta se mueve, las nubes están... Bueno, sí, también, pues no, o sea, se mueven. Estas montañas hicieron que las nubes no pasen al otro lado, se queden para el lado oeste. Para este lado se quedaron las nubes. Para el lado este, no. Entonces, ¿qué pasa si las nubes no pasan al lado este? Les explico. Las nubes que se quedan aquí, en el lado oeste, van a generar lluvias, cae agua y la flora continúa. Las especies de monos que se encuentran ahí comen. O sea, los primates se convierten en actuales monos y comen de la flora que está ahí. No tienen que cambiar sus hábitos alimenticios porque hay flora. En cambio, en el otro lado, donde no hay lluvias, se desertifica. Se vuelve desierto. ¿Y qué pasa? Los primates que se encuentran aquí van a tener que vérselas. ¿Cómo sobrevivir? Ahí está la selección natural. Adaptarse. Si no, se extinguen. ¿Qué hicieron entonces algunos? Tuvieron que dejar la rama de los árboles porque ya no habían tantos árboles. Tuvieron que aprender a vivir en el piso. Tuvieron que vivir en el piso porque ya no habían tantos árboles. Y en ese tiempo pues ya se generó un bosque seco. Y el bosque seco es las sabanas africanas. Las sabanas africanas son especies de floras que tienen aproximadamente 1,20 m de altura. Y una persona que mide menos de eso
no puede ver en las sabanas porque les tapa todo. Entonces imagínense, ¿no? Esos Ramapithecus, esos procónsul, esos primates, pues, ¿no? Que se encontraban ahí, tienen que bajar y caminar en cuatro patas. Ellos no pueden ver a quién les acecha. Por ejemplo, digamos un dientes de sable o algún animal salvaje los quiere acechar, fácil pueden ser presas de ellos. Pero van a tener que arreglárselas para poder sobrevivir. Así que algunos, muchos de ellos, digamos, tuvieron que pararse en dos pies. ¿Ya? Les va a costar obviamente esta posición, pero van a tener que pararse en dos pies para poder ver. Porque a cuatro patas no ven nada. A dos pies sí ven. Y así van a tener que caminar. Cueste lo que les cueste. Y como les dije, si un órgano lo desarrollas, entonces el bipedismo, la posición erecta, se va a desarrollar. Y así se liberan las manos y ahí viene todo el proceso evolutivo. Ahí ya no lo podemos detener. Ahí ya se inicia el proceso evolutivo. ¿Está bien? Así es. Bueno, entonces aquí donde estoy sombreando con el cursor, aquí es donde la vida va a tomar un camino distinto de la que está del oeste, ¿no? Un camino distinto. Si vemos esta parte de África, aquí quiero que observen bien, por donde estoy pasando el cursor es donde está la falla del Rift. Entonces, para el lado este, donde ven estos puntos, aquí es donde se encontraron la mayor cantidad de huesos de prehomínidos y de homínidos que más adelante van a estar aquí. ¿Y por qué no acá? Porque recuerden, pues porque aquí estaba la mayor cantidad de monos. Aquí no hay tanta diferencia. Acá sí van a tener que cambiar. Aquí se encontraron seres vivos que tenían ya una posición erecta. Por eso ahí observen, ¿no? Hay mayor cantidad de yacimientos ahí. Y en el sur también, que más adelante van a ser llamados Australopithecus. Ahorita lo vamos a ver. Bien. Los Australopithecus, los que les llamaba, ¿no? ¿Por qué se les llama así? Porque viene de dos términos en latín. Austral, que significa sur, y Pithecus, que viene de ser mono. O sea, los arqueólogos, el primer nombre que les dieron a estos hallazgos fue el mono del sur. ¿Del sur de dónde? De África, pues. Entonces, homínidos con aspecto simiestre. ¿A qué estoy hablando de homínidos? O sea, ya parecidos al ser humano porque caminaban de dos pies, porque ya sus manos estaban liberadas y cogían algunas piedras para defenderse de las bestias que los acechaban. Los australopithecus ya comían no solamente flora, algunos ya comían carne, eran carroñeros, ¿no? Eran carroñeros. Y datan aproximadamente de 13 millones de años de antigüedad. ¿Cuántos homínidos hay? Bueno, actualmente se han descubierto 7, incluso hay algunos más que también se han descubierto, pero quiero hablar de estos 7. Y especialmente de 3 de estos 7, el Africanus, el Afarensis y el Anamensis. ¿Por qué? Porque son los primeros que llamaron la atención en su tiempo. Veamos el primero, que es el Africanus. El Australopithecus africanus fue descubierto por Raymond Dart en 1925. Ya tiene una antigüedad de 3 millones a 2.5 millones de años de antigüedad. Ahí está. Descripción. Poseía un cráneo más globular, más ancho que un mono normal. ¿Ya? Eso significa que tiene mayor capacidad para que su cerebro crezca y tenga mejores ideas. Uno de los hallazgos más conocidos de Australopithecus africanus es el niño de Taung. El niño de Taung. Este niño de Taung es un Australopithecus niño, pues, que fue encontrado en la entrada de una cueva y que se hizo estudios de sus huesos para descubrir cómo murió y también de qué se alimentaba. Bien, se descubrió que en realidad este Australopithecus había sido presa de un águila de rapiña gigante, que en aquel tiempo pues era parte de la megafauna, esa megafauna de animales gigantes que vivían en aquel tiempo. ¿Y cómo saben eso? Porque en el cráneo encontraron huellas de rasgos de ave de rapiña. Eso significa que fue raptado por un ave gigante y como todas las aves cuando quieren romper, por ejemplo, objetos duros, los lanzan desde arriba, ¿no? Y lo dejaron caer. Y así es como murió. Ese es el niño de Tango. Afarensis, el Australopithecus afarensis, que voy a subrayarlo acá, ahí está. El Australopithecus afarensis
Fue descubierto por Donald Johanson en 1974. Tiene una antigüedad de 3,9 a 2,7 millones de años. Algunos le dan un poco más. Eso no interesa en este momento. Lo que interesa es qué cosa es lo que nos mostró. ¿Qué nos dijo este Australopithecus? Este Australopithecus es semejante a los chimpancés, pero camina en dos pies, obviamente, ¿no? Tiene un registro sonoro parecido a los chimpancés, ¿ya? Pero como les decía, es distinto a ellos porque sí, caminan en dos pies. Y el Australopithecus más conocido de los afarensis es Lucy. ¿Y quién es Lucy? Lucy es el Australopithecus, un Australopithecus hembra, que fue descubierto por Donald Johanson. ¿Y por qué le pusieron Lucy? Donald Johanson y su grupo de arqueólogos que estaban haciendo esa investigación, cuando estaban haciendo la excavación, aquel día que encontraron el primer hueso de Lucy, estaban escuchando una de las canciones de los Beatles, que si más no recuerdo se llamaba Lucy in the Sky with Diamonds. Y por esa razón se le puso el nombre de Lucy porque era hembra, ¿no? Y la gente comenzó a hablar de ella como la abuela de la humanidad porque decían que posiblemente de ella es donde descienden los seres humanos. Así se hablaba de Lucy. Interesante. Bueno, otra cosa. Se le llama Australopithecus afarensis porque fue descubierto en el desierto de Afar. ¿Ya? Anamensis fue otro Australopithecus descubierto en el año de 1995, ¿ya? Por Maybe Leakey o Leakey. Tiene una antigüedad de 4,2 a 3,9 millones de años y vivió en la zona de Kenia y presenta molares anchos. Pero algo más importante de eso es que se hizo estudios de los molares. Y en esos molares se descubrieron que este Australopithecus no solamente tenía una dieta frugívora, o sea, no solamente se alimentaba de, de frutos de los árboles, sino también comía carne. ¿Y cómo comía carne? Era carroñero en sí. Es decir, él no cazaba sus propios animales, más bien eh, encontraba la oportunidad de poder comer un animal muerto, cazado antes ya por otro. Eso es ser carroñero, pues no esperar que alguien mate a tu presa y después tú te lo comes. Eso. Entonces ellos eran carroñeros. En su dieta se descubrió que sí comían carne. ¿Y cómo se descubre eso? Pues se hace estudios de los dientes y tú sabes que en los dientes, en los molares, tienen hendiduras y en esas hendiduras se queda pues restos de comida. Y ahí se quedó restos de comida fosilizada, antigua, y ahí es donde se descubrió eso. Bien, posiblemente Anamensis dicen que era el más cercano a los seres humanos porque si comía carne tenía una dieta más completa y eso hizo que sobreviva. Los otros cuatro que voy a hablar son los que poca gente le prestaba atención, pero son importantes de mencionar. Por ejemplo, el Australopithecus barilgatzali. Fue descubierto por Michel Brunet en 1995. Tiene una antigüedad de 4 a 3 millones de años. Es la única especie de África Oriental y fue descubierta en el desierto del Chad. No hay nada más que hablar de ello en este momento. Pasemos a Gary. El Australopithecus gari es un Australopithecus descubierto por Berane Affat, ¿ya? En 1996 tiene una antigüedad de 2,5 millones de años y se le atribuyen los primeros indicios de industrialítica. Quiero decir esto, de industrialítica, ¿a qué me refiero? Me refiero a que es el primero que posiblemente ha creado sus propias herramientas de piedra. Y eso es algo novedoso porque se decía que el primer ser humano que creó herramientas de piedra era Homo habilis, el primer considerado ser humano. Si ser humano es hacer tus propias herramientas de piedra, entonces ¿qué es esto? ¿Qué es Gary? Si ya creaba herramientas de piedra, también es considerado un ser humano. Por eso que hay todavía algunas cosas que la ciencia todavía no logra explicar porque no se sabe si de ellos también descendemos o no. Entonces hay todavía por ver bastantes cosas.
sediba. El Australopithecus sediba fue descubierto por Lee Rogersberger en el año del 2010 y este podríamos decir que es el Australopithecus más reciente. Más reciente en que es más cercano a nosotros porque tiene solo 2 millones de años de antigüedad. Digo solamente porque comparado a los demás que son de 3 millones, 4 millones, este tiene 2 millones. Es más cercano a la aparición de Homo habilis, Homo erectus, etc. Dice, es el más reciente, se piensa que es el antepasado que condujo al ser humano. ¿Mm? Sí, posiblemente sea el antepasado que tenemos olvidado y que él es el que puede haber dado vida a los seres humanos. Pero como les digo, hay cosas que la ciencia todavía no puede dar por hecho porque se tiene que hacer más investigaciones. El Australopithecus dejiremeda fue descubierto por Johannes Haile Selassie. Hace 3.3 millones a 4 millones existió este ser humano. Perdón, me he dado cuenta de un error. Bueno, no es tan grave, pero les voy a decir cuál es. Es 3,4 a 3,3. O sea, esto debería estar acá y esto aquí. ¿No? De 3,4 a 3,3. Está al revés. Eso, eso es. Tenían dientes pequeños y una mandíbula de huesos robustos. También se hizo estudios de su mandíbula y también se descubrió que comía carne. Entonces, por esa razón, como les digo, los nuevos hallazgos que se hacen de estos Australopithecus nos dan cosas muy interesantes. Habían seres antiguos que ya comían carne, que ya comían también frutas. O sea, tenía una dieta más completa. ¿Y cuál de ellos es de quien se origina el género Homo habilis, Homo erectus? ¿De quién? Como les digo, eso está por verse porque es un misterio. La única forma que lo puedes saber es volver en el tiempo, pero eso no se puede, ¿no? Solo estamos basándonos de teorías, investigaciones, algunas especulaciones, pero poco a poco se está avanzando. Bien, eso sería todo, en realidad, todo el tema, ¿no? La explicación del tema completo. Aquí ya les había mostrado la imagen del medio que era la adaptación y selección natural. Tenemos a la izquierda a Jean-Baptiste de Monnet y al extremo derecho tenemos a Charles Darwin. El viaje del Beagle, ahí es donde vamos a poder ver cómo desde el puerto de Plymouth es de donde inicia Charles Darwin su viaje y en realidad da la vuelta al mundo, investigando. Y abajo tenemos la reconstrucción física de los 3 Australopithecus más importantes que vimos hace un rato. El Australopithecus anamensis, el Australopithecus afarensis y el Australopithecus africanus. Ahí está. Entonces estas imágenes nos ayudan un poco a entender lo que hemos visto en la clase. Creo que más claro no puede estar, pero si necesitas volver a verlo, pues hazlo, no hay problema, porque de eso se trata, de poder entender bien el tema, ¿no? Y por esa razón, este video lo puedes volver a ver cuantas veces tú quieras. Pero vamos a pasar al boletín, porque hay cosas aquí que nosotros tenemos que realizar. Bien, ahora vamos a pasar a la resolución del boletín. Como yo les había comentado, no es necesario en este momento leer todo lo que está en el boletín. ¿Por qué? Porque yo les he hecho la clase del resumen y es más fácil entenderlo de ahí. Si quieres leerlo en casa, no hay problema porque ahí también, como les digo, hay algunas cosas muy interesantes que se puede leer. Vamos con la resolución del boletín. La primera pregunta dice, ¿qué planteó Jean-Baptiste de Monnet? Si ustedes recuerdan, Jean-Baptiste de Monnet planteó la idea de que un órgano, si está en uso, se desarrolla, pero un órgano que está en desuso se extingue, ¿no? Mientras un órgano está en uso se desarrolla, mientras un órgano está en desuso se extingue. Esa es la idea que él planteó en su teoría. ¿Qué planteó Charles Darwin? Charles Darwin había planteado su teoría de la selección natural. ¿Y qué decía esta teoría de selección natural? La selección natural hace que los seres vivos que más se adaptan a los cambios climáticos sobreviven. Los que no se pueden adaptar se extinguen. Eso, la selección natural hace que nosotros sobrevivamos si es que
estamos aptos para adaptarnos, si no, no. ¿Qué planteó la teoría sintética? Esta teoría sintética, bueno, la palabra sintética viene de síntesis, es decir, que une varias ideas. En la teoría sintética, aquí podemos rescatar una de las cosas que resaltan más que otras características. La teoría sintética dice que la evolución se dio por cambios súbitos. ¿Se acuerdan de eso, no? Por mutaciones. Las mutaciones ayudaron a que nosotros nos desarrollemos. Entonces la respuesta sería, por ejemplo, ¿no? que la evolución se dio por mutaciones. Las mutaciones hizo que nuestro cuerpo evolucionara. Bien. 4. Menciona dos factores que condicionaron el proceso de hominización. Factores. Yo les había mencionado 4 factores, ¿no? Por ejemplo, caminar bípedo, eh, la vista cromática, el ensanchamiento del cráneo, esa fue otra. Otra de las cosas más también fue caminar en 2 pies. Caminar en 2 pies. Y bueno, el uso de las manos, ¿se acuerdan, no? La evolución de las manos, el pulgar oponible, la liberación de las manos, eso también apoyó. Entonces, esas 4 principalmente fueron los factores que apoyaron a la evolución. Y solamente te piden que pongas 2 de ellas. Así que escribe las 2 que te parezcan más interesantes. Ahora, trabajando en clase, evolución o creación. Veamos. Aquí lo leemos rápido porque, bueno, no hay mucho tiempo, pero vamos a tratar de ser bien someros. Evolución o creación. Dios necesitó 7 días para concebir el agua y la tierra, el día y la noche, animales y humanos. Una explicación suficiente hasta que en 1859 Charles Darwin publicó El origen de las especies. Darwin fue más allá de la biología, de la evolución. Cambió por completo nuestra visión del mundo. La vida no fue creada por un Dios organizador, sino por una selección natural, no planificada. Se trata de un asunto fundamental. Nuestros antepasados eran simios y provenimos de un pedazo de arcilla. O sea, la pregunta era, ¿no? ¿Nuestros antepasados eran simios o provenimos de un pedazo de arcilla? Los textos bíblicos y la teoría de la evolución darwinista no deben entenderse como principios antónimos. Ojo, dice, pueden ser considerados como distintos puntos de vista. La Biblia, por ejemplo, dice, la Biblia describe la creación en un sentido lírico, como una poesía, algo que tiene que ver con intervención divina, algo mágico sucede en las narraciones de la Biblia. Dice, un sentido lírico que representa la vida, mientras que Darwin intentó describir la creación y la vida de un modo científico. ¿Está bien? O sea, la Biblia, digamos que explica la aparición del hombre de un modo lírico, como un cantar, como una poesía, ¿no? Algo mágico sucede. Dios creó al hombre ¿no? A Adán y Eva y etcétera. Pero hay cosas que no se dicen porque, como te digo, ahí solamente se habla de forma lírica. Pero Charles Darwin trató de explicarlo de forma científica, ¿no? La ciencia existe para explicar el mundo de la vida y su origen. La religión, la cultura y el arte existen para entender el sentido de la vida, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida, no? Por ello, religión y ciencia no son enemigos, sino distintas maneras de describir la vida que no se anulan mutuamente, o sea, no se descartan mutuamente. Ahora, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu postura sobre la aparición del hombre? Es libre. Tú puedes pensar que el ser humano proviene de un proceso evolutivo o puedes pensar que proviene de una creación divina. Ahí te pide que seas libre, que escribas lo que tú creas conveniente. Si dices, yo creo que el ser humano proviene de una evolución, de un proceso evolutivo, está muy bien. Y si dices que proviene de una creación divina porque Dios nos creó, eso también está muy bien. Porque, como les digo, es opinión tuya. ¿Estás de acuerdo con el planteamiento de Charles Darwin? Aquí podrías decir según tu postura, sí o no, ¿no? Si defiendes la postura de la creación, acá tu respuesta sería pues
pues no tanto, pues no, porque en realidad fuimos creados por Dios. Y si fuera pues positiva es porque tú dices, sí, estoy de acuerdo con la evolución. Ahora, 3. Con ayuda de tu profesor interpreta la siguiente imagen. ¿Quién tenemos acá? En realidad lo tenemos a Charles Darwin. Como yo les había dicho, Charles Darwin fue ridiculizado al principio porque dijeron que su teoría no tenía validez. Charles Darwin está representado ahí con la cabeza de Charles Darwin, pero con el cuerpo de un mono. Como les dije, ¿no? Esa era la forma como lo ridiculizaban. Aquí lo que tú tienes que hacer es escribir qué es lo que ves acá. ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué cosa es? Fácilmente puedes ver que es una forma burlesca de referirse a la teoría de Charles Darwin, ¿no? Era la forma en cómo la comunidad científica había recibido la teoría de Charles Darwin. No, no la recibieron muy bien. Entonces ahí es donde tú vas a poner qué es lo que representa esa imagen, ¿no? ¿No? Una forma burlesca al referirse a Charles Darwin. Ahora, trabajando en clase, estas preguntas son rápidas, no tenemos que pensar mucho porque tiene que ver con la clase que nosotros acabamos de escuchar. La primera dice, no pertenece a los factores que condicionaron el proceso de hominización. Dice, no pertenece, o sea, veamos, posición erguida, sí, sí pertenece. Caminar bípedo, caminar en dos pies, sí, se ayudó al desarrollo de la evolución humana. El dedo pulgar oponible también, aumento de la capacidad craneal también. Corrección de palafitos, la E. ¿Qué cosas son palafitos? Esto debería explicártelo yo en temas más adelante. Palafitos en realidad son casas que están sobre lagunas o lagos. Esos son palafitos. Eso lo vamos a explicar más adelante. Ya, esto entonces sería la respuesta a la E. ¿No? Esto no se hace todavía, pues el ser humano todavía no construye acá nada. 2. Pequeño mamífero que sobrevivió a la gran extinción de las especies de los dinosaurios. ¿Cuál fue el mamífero que sobrevivió hace 65 millones de años al choque del meteorito? El Purgatorius. Ahí está. ¿No? El A. 3. El fósil Lucy pertenece a Lucy, ¿se acuerdan, no? Del desierto de Afar, ¿se acuerdan? Pertenece al Australopithecus afarensis, obviamente, porque es del nombre de donde proviene, ¿no? El desierto de Afar, afarensis. Descubrió al Australopithecus afarensis. ¿Quién descubrió al Australopithecus afarensis? Donald Johanson, ¿no? Si tienes duda, no hay problema. Puedes volver aquí al cuadro que yo he utilizado. Ahí te puedes dar cuenta claramente que fue Donald Johanson quien descubrió al Australopithecus afarensis. Ahora, los Australopithecus fueron encontrados en el continente de Australopithecus, ¿se acuerdan? Mono del sur significa. ¿Sur de dónde? De África. Ahí está. La A. 6. Característica principal que permitió la evolución de los homínidos. La característica principal que permitió la evolución de los homínidos. Construcción de palafitos, obviamente no. Eso todavía no lo hace el homínido. Cerámica tampoco, no sabe hacer cerámica. Realización de pinturas en las paredes de las cuevas. Eso lo hace Homo sapiens sapiens más adelante, pero todavía no. Un homínido no. Construcción de monumentos megalíticos. Acá el hombre todavía no construía megalitos. O sea, construcciones de piedras gigantescas, ¿no? Lograr la posición erguida y caminar en posición bípeda, eso sí lo logró. Eso es lo que sí logró el homínido, ¿no? Caminar en dos pies. La E sería. 7. El fósil del niño de Town. ¿Se acuerdan del niño de Town? ¿Se acuerdan de ese niño que fue raptado por una ave rapiña gigantesca que después lo soltaron y cayó al borde de una cueva, pues, ¿no? Era un Australopithecus africanus, ¿no? Ah, perdón. Africanus está acá, la C. Australopithecus africanus. 8. Charles Darwin explica su teoría evolutiva en el libro Del origen de las especies. ¿Se acuerdan? ¿No? Es el libro que en realidad le costó casi toda una vida, ¿no? 9. El hombre ha evolucionado debido al trabajo, ya que el trabajo puede transformar a la naturaleza.
Ah, esto del trabajo. Lo había planteado un hombre conocido como Frederick Engels o Federico Engels, como está acá españolizado. Él dijo que el trabajo hizo que nosotros evolucionemos. O sea, es decir, que si el hombre no trabajara, no hubiera buscado sus propios alimentos, no hubiera tratado de sobrevivir, o sea, trabajar para sobrevivir, no hubiera evolucionado. Es el trabajo lo que hizo que el ser humano sobreviva, ¿no? Eso es lo que propone Frederick Engels o Federico Engels, la A. Y la 10 afirma que solo sobreviven los individuos más fuertes, aquellos que se adaptan mejor al ambiente. Ah, la selección natural está hablando acá porque estamos hablando de adaptabilidad. Solo sobreviven los más fuertes. Ah, selección natural. Estamos hablando entonces de Charles Darwin. Y bien, eso en realidad sería todo. Esta sería la resolución del boletín. Ya está el tema también. Así que espero que les haya servido bastante. En el blog, en mi blog personal, este que está acá, aquí ustedes pueden hacer uso de la resolución del boletín. Si no les ha quedado claro y necesitan un poco más de ayuda, se van a la parte de primero y secundaria, boletín y tareas, y aquí encuentran la resolución del boletín. Aquí están las páginas que se han realizado, la 131 y 132. La tarea que ustedes ven acá, esa es una tarea que se realiza en el cuaderno, pero por favor que quede bien claro, esa tarea todavía no lo voy a revisar el primer día, lo voy a revisar cuando yo les diga. Primero lo voy a tener que ver a ustedes. Cuando termine esto de la cuarentena los veo y yo les voy a decir para cuándo lo voy a revisar. Así que si quieren pueden ir haciéndola poco a poco, pero no se sientan presionados a que el primer día que me van a ver a mí yo les voy a pedir todas las tareas que están acá, no en la vida. Bien, entonces que quede así. Eso sería todo y espero pues que les haya gustado la primera clase virtual de muchas que vamos a tener. Así que bueno, nada más. Chao, cuídense.